Hola, vamos a terminar de una vez con el cuento de los chemtrails, como les digan, chemtrails en inglés, chemtrails en español, en inglés macarra, rastros químicos, estelas químicas. ¿Qué es un chemtrail? Un chemtrail es una estela de condensación que un imbécil, un ignorante o un negociante del misterio dicen que es una nube extraña de algo que nos están fumigando a 10.000 metros de altura. A 3.000 metros de altura no se puede fumigar nada porque los vientos no permiten que caiga lo que es la sustancia fumigada en donde uno tiró. O sea, un bombardero le resulta muy difícil atinar con una bomba y atinar con gases es bastante más difícil. Por eso los aviones fumigadores vuelan casi al ras de los cultivos. De esto no se han fijado estos porque son, como ya dije, tontos ignorantes o negociantes del misterio. Estas estelas de condensación se sabe perfectamente cuándo se producen. Se producen bajo ciertas condiciones de temperatura, de presión y de humedad del medio ambiente. Los aviones lo que expulsan por las turbinas es fundamentalmente agua, es vapor de agua. Las reacciones químicas que se producen al interior de la turbina con el combustible producen una serie de, evidentemente, contaminantes, una serie de sustancias diversas, pero principalmente produce agua. Y es vapor de agua lo que sueltan las turbinas. El vapor de agua a veces no lo vemos, a veces sí lo vemos, depende de las condiciones atmosféricas. Y en una cierta serie de casos que están estudiados por un meteorólogo llamado Appelman y que hizo una tabla precisa de en qué momentos, bajo qué condiciones va a haber contrails y bajo qué condiciones no va a haber contrails, si el mismo avión pasando por el mismo lugar, si la temperatura y la humedad no son las adecuadas, no va a haber ese rastro blanco que queda, que es agua, y va a permanecer o no va a permanecer de acuerdo a las condiciones que sean. Los locos creen que si permaneces que es malo y si no permaneces que es bueno. ¿Y cómo lo saben? No tienen ni idea, se lo están inventando. Bien, se les ha explicado por activa y por pasiva que no existe tal fumigación masiva, sobre todo que ellos, pese a su vehemencia, no tienen pruebas de que exista esa fumigación, que sería verdaderamente un escándalo, y para la cual necesitarías la connivencia de cientos de miles de personas en tierra y en los aviones que durante años y años y años estuvieran haciendo esto sin decirle a nadie, cosa que no me la creo. Pero no tienen pruebas, carecen pruebas de todo tipo, pero cuando ven algo en el cielo se ponen como los locos. De hecho, hay una pobre mujer que realmente teme que le estén fumigando, que desgraciadamente se ha hecho conocida en Chamberí, vive como la loca de los chemtrails, y a quien incluso agente incierto le hizo un mix de una de sus llamadas al ejército del aire. Bueno, vamos a ver un trocito. Y tengo fotos, y tengo vídeos, y tengo fotos, y tengo vídeos, y tengo fotos, y tengo vídeos, tengo fotos, y tengo vídeos, y me repatea a pagar mis impuestos por el sudor de mi frente para esta mierda, para esta mierda, nos están fumigando como nos están fumigando como nos están fumigando como nos están fumigando como. Ok, no pasa nada. Ahora tenemos una forma perfecta, ideal, para poner quietos a los locos de los chemtrails y demostrarle a la gente que pues no son aviones que envía el ejército oscuro del gobierno de los reptilianos y los Illuminati para fumigarnos y hacernos tontos. Estos ya venían tontos de serie, tienen que admitirlo. No los estoy insultando al decirles tontos, les estoy informando de algo que deben saber. Son tontos. A lo largo de su vida la gente los va a tratar de engañar porque son tontos. Así que ténganlo en cuenta y actúen de manera más cautelosa con las tonterías que les cuentan, porque como ustedes son tontos se las van a creer. Es un servicio público. Bien, tenemos ahora una aplicación, pero pensaba yo el otro día, con las aplicaciones que tenemos que nos muestran los vientos que hay en todo el mundo en un momento dado, las aplicaciones que nos muestran, por ejemplo, las aplicaciones de astronomía, que son fantásticas para poder ir reconociendo las luces que hay en el cielo y saber qué estrellas son o qué planetas son, las constelaciones, etcétera, incluso el paso de la Estación Espacial Internacional. Hay apps que nos los muestran. Pues no había una app para saber qué avión es el que está pasando, porque los aviones que pasan dejando chemtrails o no dejando chemtrails, o sea, contrails, pero que los locos creen que son chemtrails, todos son del ejército secreto, o se puede identificar si son de alguna de las compañías aéreas que habitualmente vuelan por
las rutas aéreas normales de este mundo. Y encontramos una aplicación. Y esa aplicación, vamos a ver cómo funciona y cómo usted la puede usar para cuando tenga junto al loco de los chemtrails que dice, mira, nos están fumigando, le puede usted decir, no, mira, es el EasyJet que va a Marruecos. Mira cómo funciona. Aquí podemos ver la pantalla del Plane Finder, que no es sino una pantalla de mapa de Google Earth con los aviones que hay en cada lugar del mundo en este momento. Por ejemplo, podemos ver que este avión que está pasando sobre Alcobendas y que quizás dejó un horrible contrail que está aterrorizando a una persona que no tiene idea y que ha sido desinformada y mal informada, pues podemos ver, si hacemos clic, podemos saber qué avión es, qué vuelo es, el IB449, que es de Iberia, y va, ¿de dónde va? Va de Bilbao a Madrid, está llegando a Madrid, es el vuelo 319, aquel va 594 metros, está llegando ya 250 kilómetros por hora, ¿a qué hora se supone que llega? Todos los datos que podamos querer del avión, del vuelo, incluso sobre la pantalla de Madrid, sobre el mapa mismo de Madrid, lo podemos tener. Esto lo podemos hacer en cualquier lugar y además tiene otra característica interesante, y aquí, esta es mi poco interesante ventana, y aquí podemos ver que no tengo aviones cerca, pero es realidad aumentada como la de su Pokémon Go. Por ejemplo, aquí sí podemos ver que sí, a 31 kilómetros hay un avión y del que podemos pedir más información también, si temblara menos y pudiera, ahí está. Es un avión de Lufthansa, al que le faltan detalles, es el vuelo LH971, etc. Ese es el que estoy viendo, o estaría viendo si las nubes me dejaran, aquí en mi propia casa. Esto permite, pues, que usted tome a la persona que está viendo allí, mira, están fumigándonos, girar y decirle, no, mira, ese avión es el avión. Por ejemplo, el vuelo FR 5907 y es un avión de Lufthansa. Siento mucho que esté ahí el anuncio, pero el anuncio quiere decir que esta aplicación hasta este punto es gratis. No estoy haciendo publicidad de nada. Gratis, gratis. Usted puede decirle a su amigo, el loco de los chemtrails, que se está equivocando. Seguramente hay otras aplicaciones que le permiten hacer exactamente lo mismo. Para su amigo, el loco de los chemtrails, es el regalo perfecto. Le permite saber que esas fotografías misteriosas que le han mostrado, por ejemplo, de aviones que vienen con tanques en lugar de los asientos de los pasajeros, y en esos tanques están las sustancias químicas que lo han vuelto tonto, que insistimos, no es por eso. No tiene usted que sentarse a explicarle que no, mira, cuando se prueban los aviones se ponen tanques de agua porque es más fácil que usar personas en los vuelos de prueba, y es mucho más fácil que sacar y meter el agua de los tanques que ocupan los lugares de los pasajeros para saber cómo se comporta el avión cargado de personas. Es mucho más fácil meter y sacar agua que subir y bajar bultos, no sé, de plomo o sacos de patatas. Y por eso se utilizan tanques de agua en lugar de los pasajeros. Y hay fotografías de eso que no son secretas porque lo hacen todas las compañías que fabrican aviones en cualquier país del mundo. Son pocos, pero todos los que fabrican aviones en Alemania, en Estados Unidos, en Rusia, utilizan estos sistemas. Cada una de las fotos misteriosas puede ser explicada, pero toma tiempo. Es difícil y además el loco no le va a creer. Pero si le dice, mira, allí nos está fumigando el enemigo, entonces le dices, pues no es el vuelo de Iberia donde por cierto viene tu tía Chela, probablemente empiecen a pensar un poquito. Los chemtrails es de las conspiraciones más tontas que hay, de las más infinitamente tontas, sobre todo porque no tiene ni una sola base, más allá del miedo que tienen algunos, o del interés que tienen algunos, en seguirle vendiendo a usted misterios, porque tienen programa que llenar los domingos por la noche, y no pueden dejarlos llenándolos con cosas de verdad, ¿no cree usted?